ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que la acusación en contra del presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y difusión indebida de imágenes íntimas se trata de una denuncia sin sustento respecto a hechos que son completamente falsos. Además, confirmó que el mandatario informó a sus ministros y ministras de tal denuncia el 14 de octubre. En tanto, la oposición sostiene que aquí el gobierno ocultó información, ocultó la denuncia para informarla después de las elecciones. Vamos a hablar de otros temas que están en la palestra. Para eso nos acompaña la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia, integrante de la comisión, también investigadora del caso Monsalve, que vamos a estar comentando. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero que todo, esta denuncia que se conoce a través de una declaración del abogado del presidente Boric el día de ayer. Hoy hay distintas reacciones, también información que se ha conocido. A priori, en los primeros instantes, ¿qué es lo que usted opina con respecto a esta denuncia y cómo se ha ido también tomando por parte del gobierno? Bueno, son denuncias bastante preocupantes, son denuncias que yo creo que hay que tomarse en serio. Sin embargo, también es cierto que de parte del abogado del presidente se ha hecho un comunicado público donde expone que no solo han colaborado con que avance con celeridad la investigación, sino que también puesto los antecedentes de que disponen para la defensa y la argumentación, que hoy día también ha sido respaldada por la ministra vocera de Gobierno. Creo que eso es importante y sobre todo por la gravedad de las denuncias, esto debe esclarecerse con total celeridad. Ojalá que las gestiones que se han hecho para tener cita con la Fiscalía, por ejemplo, en Magallanes, y para que en el fondo esto tenga claridad para la opinión pública, sea lo antes posible. Ahora, ante eso, y quiero tomar ese punto, que funcione y que el trabajo de la Fiscalía desarrolle y si efectivamente ve la necesidad de formalizar o no formalizar, de archivar o no, lo ponemos en ese cauce, digamos, lo judicial. Pero hoy día durante la mañana la ministra vocera de Gobierno decía que la denuncia no tenía sustento y que eran afirmaciones falsas. ¿Puede el gobierno, porque el abogado se entiende, está representando en este caso, el presidente, pero el gobierno, el ejecutivo, adelantarse a lo que puede ser el trabajo y la definición que tenga que tomar el Ministerio Público? Yo creo que hay una opinión que tiene que ver con los antecedentes que todos hemos conocido, algunos con bastante detalle, y la verdad es que creo que frente a la estrategia de la defensa lo que corresponde es que desde el gobierno también se dé certeza a la ciudadanía. A mí me parece que hoy día no estamos en condiciones con los antecedentes que se tiene de establecer un juicio previo. Para eso está justamente el proceso investigativo. Además, hay algunos antecedentes como corresponde por lo sensible de la información, que se mantengan en reserva. Pero como digo, creo que acá lo importante es que prontamente se esclarezca esta situación. De lo contrario, pero el gobierno ya se hizo un juicio. Abre el espacio a las especulaciones. Es que yo creo que desde la defensa del presidente se han puesto suficientes elementos como para que desde la presidencia se haga una afirmación de estas características. Sin embargo, lo responsable es que la justicia avance y que además esto se haga con premura. Estamos hablando de una acusación al presidente de la República y lo que ha expuesto la defensa es que se tienen antecedentes que las desestimarían. Por lo tanto, me parece que como estrategia judicial puede ser correcta, sin embargo, no estamos nosotros en condiciones de afirmar hoy día o hacer un juicio anticipado. No es lo responsable, no es lo que corresponde y creo que tenemos que ser cautos en ese sentido. Entiendo. Eso es lo judicial, quiero ir a lo político, que va en otra vereda en este mismo tema. Desde la oposición se critica lo que se habla en términos de que se habría ocultado la denuncia, que raro que justo se dé la información, a diferencia de otros casos como el caso Monsalve, que vamos a estar hablando en un segundo, después de las elecciones. Y de hecho el diputado Benavente, jefe de bancada de la UDI, hablaba de consignas relativistas que al final son puro humo, aludiendo a lo que es el feminismo en este caso. Y ¿cómo ve usted estas críticas de la oposición? Lo primero es que desde el punto de vista de quienes defendemos el derecho de las mujeres a protegerse o que el Estado las proteja de la violencia, no corresponde una exposición ni de detalles de las denuncias, ni tampoco hacer una utilización política de lo que son casos bastante graves. Por lo tanto, creo que ahí de parte de la derecha hay un permanente esfuerzo por generar puntos políticos que nada ayudan al esclarecimiento de este tipo de situaciones.
A mí me parece que esto de que ellos han afirmado durante los últimos días de pactos de silencio, de teorías conspirativas, son el permanente juego político que usan no solo ahora, sino que lo usan para bajarse de mesas que permitan avanzar en proyectos de ley que son fundamentales para la ciudadanía, en seguridad, en pensiones, en salud, entonces en educación, entonces y lo vimos ahora en la última ley de presupuesto. Entonces esto es una tónica que no tiene que ver con este caso en particular, sino que tiene que ver con cómo la derecha permanentemente utiliza políticamente, además con, a mi juicio, objetivos mezquinos, que no son los que espera la ciudadanía, porque la ciudadanía espera respuestas, espera certezas. Y esto lo que hace es desvirtuar el debate político y me parece que eso es grave. Ahora, ha levantado también un punto. Como hay una denuncia y hay una investigación, el presidente está en calidad de imputado. Recordemos que el ser imputado en cualquier caso no te dice que seas culpable o no. O sea, uno declara en calidad de testigo o en calidad de imputado. Si la denuncia va contra mi persona, yo sería imputado. Eso para dejarlo súper claro a quienes nos ven. Pero de todas maneras, han dicho el día de hoy lo preocupante que es que el presidente de la República sea un imputado. Y recordaban también que en la otra vereda, cuando, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera fue imputado por otras investigaciones o estaba en calidad de imputado, desde el propio diputado Boric en su minuto criticaba eso. ¿Cómo manejamos este punto? Porque también a nivel, insisto, de la comunicación política pública, la ciudadanía, se ve súper complejo. Mire, yo no tengo el historial de todas las declaraciones que alguien en el pasado reciente o más antiguo todavía ha hecho de una u otra situación. Sí, el presidente Boric cuando era diputado dijo que era una vergüenza que un presidente como el presidente Piñera fuera imputado. Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando de una denuncia y que la denunciante tiene todo el derecho a hacer, sin embargo, también la defensa tiene el derecho de establecer cuáles son aquellas cosas que pueden poner en manos de la justicia y que en este caso estarían desacreditando esa denuncia. Eso es parte del proceso investigativo. Entonces, decir hoy día que producto de una denuncia y del cual además nos hemos ido enterando de bastantes detalles, por ejemplo, de los correos electrónicos, que a mí me parece realmente innecesario, por lo delicado, ¿no?, de la información que ahí se expone, por lo explícita también, creo que hay que tener más prudencia. Y aquí la derecha carece de prudencia. Y insisto, esto no tiene que ver con que realmente se preocupen de las denunciantes. Esto no tiene que ver con que estén preocupados de que se haga justicia en aquellos casos que así amerita. Porque además el caso del ex subsecretario Monsalve tiene otras características y que además han sido de público conocimiento, ¿no? Él ha utilizado, el caso del ex subsecretario Monsalve, a todas luces, ha hecho una utilización de su cargo, de su posición, para su beneficio personal y para manipular ciertas situaciones que hoy día están siendo investigadas por el delito de violación. Es decir, acá en este caso, el presidente de la República lo que ha hecho es poner anticipadamente todos los elementos ante la Fiscalía. Ha estado en colaboración proactivamente para que este hecho se esclarezca. No ha utilizado su cargo en beneficio propio. Y además recordemos que esta denuncia se hizo donde el presidente todavía no tenía ninguna responsabilidad, es decir, estaba haciendo su práctica profesional, digamos, en ese momento es que se relatan los hechos de los que estamos conociendo hoy día, y no existía una superioridad jerárquica. Entonces, los casos son diferentes y la derecha ha actuado de manera irresponsable en ambos casos. Entonces, acá lo que se vislumbra, en el fondo, es la necesidad de utilizar políticamente casos que son denuncias que debe ser investigada por la justicia, pero que además, desde el punto de vista político, requiere de la mayor responsabilidad. Diputada Plasencia, paso a otro tema. Usted lo mencionaba también, el caso Monsalve, usted integra la comisión investigadora. Ayer fue bien relevante la asistencia de la ministra del Interior, donde dijo varias cosas muy interesantes, bien potentes, que algunos dijeron, bueno, pero ya se concreta, digamos, la posición de que fuera la superior jerárquica, luego el presidente de la República, por supuesto, en términos de la situación de Monsalve, ningún piso finalmente para que fuera el ex subsecretario del Interior ya a esta altura, y por sobre todo la frase, habría sido lo correcto haber tomado una definición o medida con Monsalve antes, el miércoles, no el jueves, antes de que se conociera por la prensa. ¿Qué saca en limpio usted de lo que fue la declaración de la ministra el día de ayer? Bueno,
una valoración al reconocimiento, a la autocrítica. Yo creo que eso es algo que desde el mismo oficialismo hemos estado diciendo con bastantes días de antelación. A todas luces se pudo haber actuado mejor. Yo creo que el manejo fue en muchos casos errático y así lo reconoció la propia ministra. Yo creo que acá tenemos como desafío en la comisión no solo esclarecer hechos, sino que también generar conclusiones y recomendaciones que permitan digamos, establecer ciertas prevenciones, establecer ciertos protocolos que incluyan a autoridades y que permitan abordar de mejor manera situaciones que son bastante graves, sobre todo cuando hablamos de acoso sexual, de abuso sexual, y que en nuestro ordenamiento jurídico se ha ido haciendo un esfuerzo a lo largo de los años, no sin resistencia, vuelvo a insistir, principalmente de la oposición, para mejorar las capacidades del Estado de acoger las denuncias, de generar protección y acompañamiento a las víctimas, y eso me parece que es parte de lo que hoy día la comisión investigadora también tiene que reflexionar y hacerse cargo. Necesitamos que esto en el futuro tenga las menos posibilidades de ocurrir, ¿no? Y que se pueda reaccionar a la altura de los acontecimientos, sobre todo cuando hablamos de este tipo de denuncias. Sí, usted dice que el manejo del gobierno fue errático, se confirma eso. Ahora, ¿cómo se confirma también de que no hubo ocultamiento de información por parte del gobierno sobre este caso? ¿Cómo, perdón? Que no, ¿cómo se confirma o cómo dejar claro, porque esa es la posición del oficialismo, de que no se ocultó información al respecto, como lo plantea la oposición? Mire, yo creo que ayer la ministra hizo un relato de los hechos bastante preciso. Y además se puso sobre la mesa todos los antecedentes que hemos ido conociendo de manera parcelada, pero que en la comisión se expusieron de manera completa. Yo no tengo con esos antecedentes hasta ahora y con lo que hemos conocido ya ampliamente por los medios, ninguna razón para creer que acá hubo una intención de encubrimiento o de ocultar información relativa a delitos graves. ¿Se pudo haber hecho mejor? Por supuesto, y eso es algo que todos a estas alturas tenemos como consenso. Pero de ahí a decir que el presidente o el gobierno en general tuvieron intención de esconder delitos, me parece que es osado y bastante poco racional desde el punto de vista político y también desde lo que significa el fortalecimiento de las instituciones. Si hay alguien que crea aquí que el presidente o alguno de los ministros o ministras han hecho acciones para encubrir delitos, entonces ponga esos antecedentes ante la justicia, porque estamos hablando de situaciones graves e inaceptables. Diputada, nos queda un par de segundos hacerle la siguiente pregunta. ¿Este, a su juicio, como integrante del oficialismo, ha sido el año más difícil del gobierno del presidente Boric con estos temas? Mire, yo creo que sin lugar a dudas ha sido un año difícil, no solo por estos temas, podría sumar sino varios por más, otros. Creo que hemos tenido, claro, es decir, yo creo que todo el periodo ha sido complejo, sobre todo por los desafíos que tenemos. Hoy día la ciudadanía exige respuestas del sistema político. Nosotros acá, como parte de uno de los poderes del Estado, creo que estamos al debe, porque hoy día en materia de seguridad hemos avanzado con celeridad, pero los efectos de la legislación y de las políticas públicas todavía no tienen una expresión, digamos, tan concreta sobre la vida de las personas. Yo estoy segura que con lo que hemos hecho hasta ahora, al poco andar, vamos a ir teniendo esa respuesta que la ciudadanía espera, pero también en materia de otras cosas que son fundamentales para la vida. Todavía, desde el inicio del gobierno, se está discutiendo una reforma de pensiones y la tenemos entrabada. Y yo creo que si todos como sistema político entendemos que tenemos la responsabilidad de dar esa respuesta a los pensionados que hoy día reciben jubilaciones de hambre, bueno, entonces vamos a poder avanzar y empezar a recuperar credibilidad. Y por otro lado, sistema de salud, educación, o sea, todo acá es un punto político de parte de la derecha para obstruir. Y eso es un costo que no pagan
los diputados o senadores de la derecha. Es un costo que paga la ciudadanía cuando no somos capaces de darle respuesta. Entonces, creo que tenemos que empezar a actuar con más responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ver con hechos concretos, no con discursos o con grandes titulares para la prensa, sino de cómo disponemos nuestro trabajo político para que esa ciudadanía que espera respuestas de nosotros finalmente las tenga. Diputada Alejandra Plasencia, nuevamente agradecerle su tiempo y poder conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.